Como lanzamiento, Windows 7 intentó mejorar la imagen del sistema operativo, tras las numerosas críticas de su antecesor, Windows Vista. Y con el paso de los años, todo pareció indicar que logró su cometido, a tal punto de ser considerado como uno de los mayores éxitos que presenció la compañía. Hola amigos de YouTube. Soy el Stef41, y en este video veremos varios motivos por los cuales Windows 7 fue considerada una versión exitosa, llegando a ser la más utilizada en ordenadores, durante varios años. Lanzado en octubre de 2009, se presentó en su momento como una especie de actualización del Vista, donde se solventaron una cantidad de problemas, del mismo modo que se aplicaron distintas improvisaciones técnicas. Esto a sabiendas que dicho antecesor fue objeto de críticas relacionadas principalmente al rendimiento con el hardware de la época, y la compatibilidad de determinados programas que en su momento presentaban errores al ejecutarse, cuando previamente se abrían sin más. Gracias a estas malas experiencias que surgieron, tanto Microsoft como los propios desarrolladores fueron adaptando sus sistemas, con tal de mejorar las condiciones y aprovecharlo para el siguiente lanzamiento. El tiempo que se le terminó dedicando improvisó notoriamente su estabilidad. Más allá de su antecesor, las problemáticas que denotaron los lanzamientos que le siguieron a Windows 7, fueron un factor predominante, y quizá el principal, para que muchos usuarios dudaran en cambiarse. Con esto no digo que necesariamente hayan sido malos, ya que en el fondo nutrieron a Windows de mejoras, que podría analizar en un futuro video. En todo caso, traigo las dificultades que provocaron su omisión. Su sucesor directo, Windows 8, no recibió un impacto positivo en el mercado. Entre los factores que condujeron a este camino, está la eliminación del botón y menú inicio, la coexistencia de la interfaz de escritorio convencional con la moderna, pensada para pantallas táctiles, y las inconsistencias tanto a nivel de diseño como de aplicaciones. Y si bien al tiempo llegaba la versión 8.1, que trataba ciertas correcciones intentando aliviar esa mala recepción, no terminó siendo suficiente, y en su lugar, la imagen generada en el pasado siguió con tal impacto. Las aplicaciones infladas, llamadas bloatware, fueron otro punto. Si bien es cierto que este software podía encontrarse en laptops que venían con el 7, era agregado por el fabricante, y no lo incorporaba el sistema operativo nativamente. En lo que sí estamos seguros, es que en las últimas versiones, Windows comenzó a disponer de varias aplicaciones relacionadas a servicios de terceros, que no eran específicas, y que solo estaban ahí por acuerdos comerciales que Microsoft hacía con otras desarrolladoras. Entre ellas, Candy Crush Saga y Soda, Spotify, Roblox, y algunos juegos de Gameloft. Incluso solían considerarse con este calificativo aquellas del portal MSN, como la del pronóstico del tiempo, los consejos de vida, o las noticias. Hablando de aplicaciones, aquellas clásicas que siempre brindó el sistema, comenzaron a contar con publicidad hacia otros servicios. La nueva política de actualizaciones también dio mucho que hablar. En Windows 7, los cambios siempre se enfocaron en la corrección de errores y mejoras a nivel de seguridad. En los últimos lanzamientos, también se reciben implementaciones grandes que tocan en mayor medida el apartado de funcionalidades, tanto con el agregado o eliminación de aplicaciones, como la modificación radical de las que ya existen. Esto lo convierte en un sistema menos estable en comparación, ya que al tener tantas cosas cambiantes, viene menos preparado, pues el tiempo de testeo es menor, haciendo que aumente en gran medida el surgimiento de problemas. A todo esto, podemos sumarle la insistencia de Windows para que se instalen lo antes posible, ocultando la opción de desactivar las actualizaciones por tiempo indefinido, sobre todo en las ediciones de hogar, donde estas opciones están más limitadas aún. La inclusión de las cuentas de Microsoft también fue criticada, al exigir que se asocie el equipo con un usuario en línea. En un principio no era tan invasivo, y solamente servía de consejo. Sin embargo, con el transcurso de las versiones,
Microsoft empezó a solicitarlo en determinadas circunstancias, hasta llegar al punto donde no te deja terminar la instalación de Windows si no te logueabas con una. Esto con la salvedad que quisieras ejecutar comandos. Windows 7 carecía de toda esa implementación, limitándose a las cuentas locales tradicionales. En teoría, la idea de vincular el equipo con la nube en sí no es mala. La cuestión radica en la obligación del usuario a hacerlo. Como les comentaba, las inconsistencias es otro que se pueden encontrar en varios de los apartados. Pues fíjate que para configurar Windows, tienes dos aplicaciones, que son el panel de control y la app de configuración moderna. Para reproducir contenido multimedia, prevalece tanto el Windows Media Player y películas y televisión. Lo mismo con la herramienta de recortes y anotaciones, o en su momento el editor de dibujos Paint, con su variante en 3 dimensiones. Esto va de la mano con el modelo de actualizaciones adoptado del que hablamos recientemente, que pretende ir revisándolas con el paso del tiempo, algo que también incomoda en cierta medida por esto de preservar ambos programas de forma preinstalada. Otro de los puntos más fuertes del 7 es la personalización. Luciendo la interfaz Aero, podemos conseguir ventanas translúcidas, transiciones, y otros efectos visuales. Si bien es cierto que Windows Vista fue el primero en traerla, acá se añadieron algunas características adicionales. Por ejemplo, AeroKeep, que muestra las ventanas de un vistazo, o AeroShake, que habilita a minimizar aquellas que se encuentran en primer plano, con solo agitar una. La barra de tareas cambia por completo la forma en la que se organizan los iconos. En lugar de mostrarlos junto con el nombre de la ventana, pasan a agrandarse y quedar sueltos. Tienen la particularidad de anclarse, permitiendo dejarlos fijos incluso si el programa está cerrado, algo similar a lo que hace el inicio rápido. En algunas ocasiones, podemos acceder a determinadas acciones dentro de las famosas jump lists, accesibles con un clic derecho. El tema clásico todavía seguía vivo, permitiendo reducir al mínimo el consumo de recursos generado por los efectos visuales. Y para muchos, un puñado de nostalgia, reviviendo el aspecto de las versiones de Windows 9X. Muchos consideran que los programas que venían preinstalados tuvieron una mejor presentación, no solo en contraste con Windows Vista, sino también con la oferta actual. Si bien en su momento se criticó que aplicaciones como Movie Maker o el cliente de correo Windows Mail hayan dejado de venir con el sistema, hubo algunas mejoras destacables. Las aplicaciones WordPad y Paint reciben un lavado de cara, agregándoles la cinta de pestañas característica de Microsoft Office, en sustitución de la clásica que estaba presente por lo menos desde Windows 95. En el caso de este último, también es destacable la inclusión de nuevos pinceles, figuras geométricas, y algunas texturas predefinidas. El reproductor de Windows Media arribaba con su 12ª y última versión, la cual adapta las bibliotecas. Una novedad en su momento. A todo esto, podemos sumarle que Windows 7 fue la última versión que trajo consigo los juegos clásicos, como el Solitario, el Buscaminas, el Carta Blanca y el Solitario Spider. En algunas ediciones, incorpora adicionalmente un juego de ajedrez, un Mahjong, los juegos en Internet, y el famoso Purple Place, que contenía 3 minijuegos donde podías hacer tortas, resolver puzzles, y adivinar el disfraz de un personaje. La Windows Sidebar es reemplazada por una interfaz de gadgets integrada por completo al escritorio, eliminando el panel que los agrupaba. Estos pueden moverse a cualquier parte de esta pantalla, e incluso modificarse usando su apartado correspondiente en el menú contextual. Como es habitual, los datos también nos pueden demostrar fácilmente el éxito que consiguió Windows 7 en el mercado, desde su lanzamiento. Según datos de StatCounter, entre octubre de 2011 y septiembre de 2018, fue la versión más utilizada en ordenadores que ejecutan este sistema operativo. Llegó a tener un tope de un poco más de 63% de uso a fines de 2014.
logró mantenerse en el podio durante 7 años consecutivos, hasta que finalmente Windows 10 terminó superándolo, siendo el de mayor cuota en la actualidad. Pues bueno amigos, aquí va culminando este resumen, mostrando varios motivos que justifican la buena vibra que generó y sigue generando Windows 7, tras su considerable éxito. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.